Muy buenas tardes con todos. Por parte de la empresa Hexagonal Construction Company, en esta ocasión vamos a hacer unos pequeños comentarios de este trabajo realizado acerca de una cobertura de un estadio que se proyectó de manera que tenga un diseño, la estructura y un modelo no tradicional, sino un modelo que no abarque ni tensores ni otro tipo de elementos, sino que pueda trabajar con su propia resistencia las estructuras. Hacerle recordar que la empresa Hexagonal Construction Company cuenta con cuentas activas en el canal de YouTube, también en la cuenta de LinkedIn y pueden encontrarnos como Hexagonal Construction Company también en la cuenta de Facebook. En nuestra cuenta de YouTube tenemos diferentes tipos de información. Pueden encontrar todo lo que es concerniente a lo que es cómo es la construcción con estructuras de acero, tanto en los diferentes sistemas EBF, SMF y otros tipos de sistemas que van a encontrar. Estos tipos de sistemas de estructuras que hablan de normativas tanto internacionales como nacionales, por ejemplo, en el tema de Perú tenemos la normativa 090 de estructuras metálicas, que también toma datos de las normativas internacionales, pero en algunas opciones se adecúa al tema del territorio nacional peruano, modificando ciertas partes de las normativas, pero también podemos afianzarnos de las normativas internacionales, como es la normativa IEC 360 que da varios datos respecto a tipos de análisis y construcciones de estructuras metálicas. Ahora vamos a hablar de sistemas pues, que siempre hablamos, los arriostres, sistemas no arrostreados, sistemas curvados, en todo lo que es estructuras metálicas, que van obviamente a ayudar a que la estructura cumpla su función estructural a lo largo de el trabajo que va a ejercer esta estructura. Eh, por parte, por parte de nuestra empresa, vamos a hoy en día verificar este tipo de análisis y dar algunos comentarios respecto a cómo se ha realizado este análisis, porque es muy importante compartir la información. Nosotros somos de aquellos profesionales que siempre compartimos informaciones relevantes de acuerdo a la experiencia tenida durante los análisis, los diseños especificados durante el proceso de los años. Recordarles que en nuestra empresa tenemos no solo mi persona, especialista en ingeniería estructural, también tenemos otras personas que trabajan en el área estructural y también pueden atenderles a los comentarios concernientes dentro de nuestra red social. Por ejemplo, esta cobertura que estamos mostrando, obviamente se planteó esta cobertura por diferentes motivos. Bien sabemos que para poder hacer una estructura nos vamos a basar, de acuerdo a la normativa sismo resistente, al tipo de zona, también nos vamos a basar a la área donde se va a predimensionar el diseño y qué aspectos, qué factores eh, mm, intervienen dentro de la construcción o del diseño que se va a hacer respectivo. Por ejemplo, en de acuerdo a lo planteado y visitado en campo, a la visita técnica del proyecto, se tomó este tipo de diseño por varias condiciones. Uno, por las condiciones que este proyecto tenía, obviamente, tenía una altura de una pared trasera, la cual voy a indicar acá,
tenía una pared concerniente de esta altura y también tribunas existentes. Tribunas existentes que obviamente se quería cubrir toda esta parte de la tribuna, obviamente para proteger el tema de la lluvia, el tema del calor a los que hacen, ven los partidos, ven los espectáculos dentro del estadio. Pero este muro que menciono, este muro atrás mencionado, y estas estructuras de lo que son las graderías, se, se llegó a concluir que estas estructuras no tenían una cierta cantidad de años en función a lo que estaban trabajando, lo cual no era permitido anclar el tema de la estructura dentro de estos tipos de estructuras existentes. Es decir, tú podrías anclar fácilmente, de repente acá, ¿no? Anclar, anclas una estructura y tu diseño, tu trabajo, obviamente va a quedar un poco más reducido en tema de costos y también vas a plantear un diseño un poco más de menor costo, pero eso no coincidía en este tipo de diseño, ¿no? Lo cual se planteó este diseño arqueado, pero hubo ciertos ajustes, ciertos inconvenientes para cumplir este proyecto. Es por ello que nosotros hacemos los comentarios, porque no todo proyecto que tú plantees, pues, va a ser aceptado en muchas condiciones. Uno, por el tema del costo, el otro por el tema de diseño y a veces por el tema ya, obviamente, de los materiales, porque hay materiales que a veces cuando uno diseña, lo puedes encontrar en cualquier parte, pero hay materiales que tienes que mandarlos a fabricar, o sea, ser prefabricados. En el caso de esta estructura, eso era lo que tenía el inconveniente. Estos materiales que se consideró dentro del análisis eran materiales no comunes en el mercado. Uno, por el tema de su espesor del perfil, porque estos perfiles eran perfiles redondos. Otro, por el tema de rolado. Otro, por el tema del rolado. Para hacer este tipo de estructura tenía que fabricarse con este tipo de rolado, ¿no? O sea, hacer hacer el perfil de este modelo, pero ya rolado de esa forma, ¿no? Entonces, eso eran las condiciones de este proyecto. Pero más allá de los comentarios que vamos a hacer a este proyecto, a esta mencionada, vamos a hacer también el análisis de esta estructura, algo relevante, algo rápido, de cómo poder identificar, cómo poder analizar esta estructura y qué condiciones debe permitirse la aplicación de la construcción de esta estructura, obviamente, al momento que sí se va a construir, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer en estos momentos, comentarles que toda la información correspondiente de lo que es normativas de estructuras metálicas puede encontrarla en nuestro canal de YouTube. Entonces, sigamos. Como podemos ver en la pantalla, nosotros tenemos este tipo de estructura que considera el tema de bridas superiores y bridas inferiores, y también tenemos montantes y diagonales, ¿no? Hay que identificar dentro de ello el tema de las partes de la estructura, obviamente, y cómo funciona.
Según las normativas ICC 360, para que las montantes o para que los diagonales, como puedes llamarlo, puedan funcionar, tienen que trabajar tanto a tensión y atracción para que tu estructura pueda absorber las mayores flexiones que va a tener. En este caso, esta estructura solo se apoya en el anclado de la parte del pedestal. No tiene otro tipo de apoyo y la mayor fuerza, la mayor carga que va a aplicar o la mayor intervención a una falla va a ser en esta parte. Uno, por el peso que puede acumular la estructura. Cuando aplicas la carga en estas partes, esta estructura lo que va a hacer es esto, ¿no? Entonces, o hacer esto, puede hacer esto, ¿no? Y esto puede romperse por fragilidad. Uno, por el tema del acero que no puede cumplir su tema de elástico, y el otro por el tema de la mucha debilidad del perfil. Por eso tiene que cumplir ciertas condiciones características. Por eso es que en esta parte el perfil y el tamaño de las bridas, tanto superior e inferior, son bridas de mayor grosor, ¿no? De mayor diámetro que pueda resistir obviamente esta fuerza que va a ser aplicada en esta parte. Respecto al diámetro de los perfiles, esta estructura no solo trabaja con un tipo de perfil. Si tú puedes ver los colores que está en el perfil, no trabaja con un solo perfil. Y esto lo hicimos con el tema de menorar tipo de costos, menorar este tipo de costos, obviamente, eh, porque no puedes tú colocar pues en la parte donde ya culmina el tema de la cobertura pues un perfil muy pesado, porque la carga en esta parte a recibir la estructura es menor, pero la carga distribuida en esta parte, por ejemplo, va a ser mayor, ¿no? Entonces, eso también lo puedes controlar, obviamente, respecto al análisis, de acuerdo a las cargas que vas a aplicar. Entonces, consideramos eso, ¿no? Uno, que esta cobertura se proyectó el diseño, obviamente, con un diseño que simplemente el soporte de toda la estructura está en la parte del anclado y la inclinación que tiene va a ayudar a que la estructura no ceda por parte de volteo o flexión en la parte izquierda, ¿no? La parte izquierda. Entonces, muy importante es ello, ¿no? Pero siempre al diseñar este tipo de estructuras, nosotros nos basamos en el tema de las normativas. Normativas que puedes tú encontrar dentro de tu país donde puedes encontrarte. Si te encuentras en México, Colombia, te encuentras en otros tipos de países, tú puedes encontrar la normativa sismo resistente aplicado obviamente al tema de tu país. Pero nosotros en Perú aplicamos la normativa peruana respecto a la zona de nuestro país. Hacerles acordar que la normativa sismo resistente es una normativa que ha estudiado y ha sido aplicado datos probables de los fenómenos sísmicos que ha pasado durante los años en el país, o sea, fenómenos que han ido sucediendo y cuánto daño han dejado en diferentes tipos
de provincias, departamentos del país peruano. Y de acuerdo a esos fenómenos, se ha sacado la información y se ha tomado datos probabilísticos que ayudan a nosotros, los estructurales, a tomar datos que nos lleven casi a acercarnos al nivel de seguridad y fiabilidad de las estructuras. Entonces, no, no hacemos estructuras 100%, mejor dicho, resistibles, sino trabajamos con datos probabilísticos de acuerdo a las normativas, porque los fenómenos naturales no son fenómenos que han sido estudiados con exactitud, son fenómenos que pueden cambiar en cualquier momento su, eh, su forma, su tipo de daño. Entonces, pero cuando nosotros, en el caso de mí, siempre analizo todas las estructuras con los factores de seguridad mayores a lo que pueda pedirte la norma, ¿no? Entonces, eso ya depende mucho también del tipo de profesional o de ingeniero que eres en el rubro estructural y cuánta seguridad de trabajo lo puedes dar a tu estructura, porque recordemos que este tipo de estructuras tienen un rango especial dentro de la normativa y cubren pues varias cantidades de vidas, ¿no? Por ejemplo, esta cobertura dentro de un evento deportivo puede cubrir bastantes vidas. Entonces, la normativa lo clasifica en categorías de tipo de estructura, si es especial, es esencial, la cual ahorita vamos a entrar a ver, por ejemplo, dentro de la norma E020 de carga, ¿no? A ver, vamos un toque. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la normativa E020. Esta normativa indica las cargas repartidas que puedes, por ejemplo, usar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, eh, dice cargas vivas repartidas y vamos a ver la ocupación o el tipo de uso, lo que le decía, puedes utilizar el tipo de uso, por ejemplo, puedes utilizarlos si estás diseñando una industria, lugares de asamblea, oficinas, teatros, zonas públicas, tiendas, viviendas, industrias, hoteles y otro tipo de... La normativa te recomienda, te da, ¿no?, estos datos, pero tú tienes que usarles. Por ejemplo, vamos, vamos vamos a buscar esta normativa de 020 más completa, ¿no? No. Por ejemplo, aquí tenemos las cargas vivas mínimas repartidas. ¿Por qué mínimas? Eso quiere decir que tú puedes utilizar otra cargas si es que tú tienes la condición mejor dicho, de sustentar tu carga mínima mayor a lo que dice la normativa, lo puedes hacer, no hay problema, ¿no? Pero la seguridad que lo vas a dar a tu estructura tiene que siempre ser funcional. Entonces, por ejemplo,
aquí podemos encontrar las diferentes cargas que puedes aplicar, ¿no? Por ejemplo, un escenario puedes utilizar 750 kilogramos por centímetro por metro cuadrado, eso es lo que te dice la normativa. eh, y entonces podrías aplicar este tipo de cargas, por ejemplo, adicionándolo dentro eh, de tu diseño, pero también recuerda que acá hay otro, dice graderías y tribunas que aplicas 500 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Son cargas vivas, o sea, cargas vivas se refiere a personas. No vas a aplicar pues esto a tu cobertura que estás haciendo, obviamente, ¿no? Pero es un alcance que tú puedes encontrar dentro de tu diseño. Entonces, acá vas a encontrar lo que se refiere. También vas a encontrar respecto a las cargas de nieve. Por ejemplo, lo que nosotros estamos aplicando, sí hemos aplicado cargas de nieve, de viento, cargas de viento tanto en barlovento y sotavento. Y esto también se tiene que identificar dentro de la normativa, obviamente de acuerdo a las condiciones que te da la normativa. Por ejemplo, si tú tienes superficies inclinadas a 15 grados menores, la normativa te da datos tanto positivos como negativos. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a hacer una explicación breve. ¿Por qué barlovento y por qué sotavento? Nos preguntamos en muchas ocasiones, de repente, los que están iniciando o algunos diseñan, pero es muy importante saber los conceptos, ¿no? ¿Por qué positivo y por qué negativo? Dentro de una cobertura, dentro de una cobertura, el viento puede ingresar en dos direcciones, tanto para este lado o para este lado. No puedes prever eso, ¿no? Pero positivamente lo que quiere decir que el viento va a ingresar de esta forma y va a tratar de alzar tu cobertura, tratar de volar el techo de la estructura, ¿no? Negativamente, el viento puede ingresar de esta forma y tratar de aplastar la estructura. Entonces, si genera un efecto de estos, ¿no? Cuando ingresa el viento, se genera un efecto de estos, que como una onda que obviamente mueve a tu cobertura a tratar de destruirla, de arrancarla de sus anclajes, ¿no? Entonces, cuando tú aplicas esto, lo que vas a obtener son resultados de cómo está tu anclado. ¿Está bien o está sufriendo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir en esta parte. Si quieres más introducciones, y obviamente puedes ingresar, puedes averiguar y la normativa también te da indicaciones, ¿no? No es que solamente te da esto, sino que también te define conceptos que tú puedes leer y tomar como base. Entonces volvemos al diseño. Respecto a este diseño, se ha planteado lo que he explicado. Obviamente, en esta parte hemos tenido cargas vivas, cargas muertas, cargas de nieve, también se ha aplicado cargas de viento, tanto por sotavento y barlovento, que obviamente pueden afectar la estructura, ¿no? ¿Qué pasaría si el viento ingresa de esta dirección y alza la estructura de esta manera, ¿no? La cual va a ejercer una fuerza en esta parte, tratar de cortar esta estructura, ¿no? Va a tratar de generar cortes. ¿Qué quiere decir con corte? Que va a tratar de hacerlo frágil y romper la estructura, ¿no? O también puede venir a esta parte, ¿no? Y va a tratar de hacer esto, ¿no? Entre la estructura se va a comportar de esta manera. Si es que el viento ingresa
con mayor facilidad la estructura se va a comportar de esta manera, ¿no? Y cuando ya no puede soportar la estructura, lo que va a pasar es que esto se va a romper. O la estructura, si viene del otro lado, lo que va a hacer es esto, ¿no? Y con mayor facilidad la estructura va a terminar en el suelo. Y lo que nosotros como profesionales y estructurales no queremos que esto ocurra. Es por eso que nos aseguramos dentro del diseño con este tipo de materiales que obviamente, aparte de dar seguridad, le damos un sobrefactor de seguridad. Es en el caso, por ejemplo, de mí, ¿no? No sé el caso de repente de otros, cómo lo pueden analizar y verificar, ¿no? En el tema, por ejemplo, de cómo está trabajando en el tema de las diagonales, hay que, por ejemplo, saber identificar eh, cómo se trabaja dentro de esto. A mí me gusta siempre, por ejemplo, hacer el porqué del análisis, ¿no? Aquí, por ejemplo, este perfil trabaja de esta manera, ¿no? Transmite las cargas hasta este perfil y este perfil transmite las cargas a este perfil, ¿no? Y eso ya muchos lo han visto en su curso de estática, obviamente. Cómo son las reacciones, cómo han hallado el tema de tracción en este tipo de estructuras, la fuerza que están trabajando, obviamente, se ha demostrado, ¿no? Entonces, eso es el análisis que se puede hacer de esta estructura. Entonces, una vez tenido este tipo de diseño, pues se ha pasado a hacer los otros diseños, ¿no? La cual vamos, por ejemplo, a hacer un 3D y la estructura quedaría de esta manera, ¿no? ¿Por qué se dejó este ducto dentro de este diseño? Porque aquí hubo una estructura tipo cajón de concreto que sobresalía, ¿no? Entonces se tuvo que dejar esa parte ahí, ¿no? Por el tema de este. Entonces se dejó esa parte porque hubo un obstáculo que no dejaba que la estructura pase, ¿no? Pase. Aparte, esta estructura también necesitó hacer arrostramientos, como podemos ver en esta parte, ¿no? Estos arrostres que se ven cruzados nos permitió obviamente minimizar el tema de los desplazamientos de las derivas, obviamente para que la estructura pueda tener, recordemos que estas derivas no deben pasar del 0,01, lo que dice la normativa sismo resistente, y eso, por ejemplo, lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver en esta parte. Todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros mencionamos, obviamente están dentro de la normativa. Nosotros no estamos eh, acoplando nada que no sea sustentable de nuestros trabajos realizados. Pero sí, obviamente, por ejemplo, esto es lo que les menciono, ¿no? La normativa nos dice claramente que esto se debe controlar en cuanto a derivas. En cuanto a derivas, se debe controlar esto, ¿no? Cuando tu estructura es de puro acero, tú lo que tienes que controlar es esta deriva, ¿no? De 0,01. Es decir, la distorsión que debe haber de los pisos o entre piso en los tres modos de vibración, ¿no? Entonces, teniendo eso, obviamente ya sabemos. Estos arrastres, obviamente considerados dentro del diseño, sirvieron para eso, ¿no? Sirvieron para eso.
pero lamentablemente lo que se tuvo que hacer con este diseño no se logró. Uno, uno por el tema de que, como les comentaba, esta estructura considera perfiles que tienen que ser prefabricados, obviamente, en en la industria del acero directamente, ¿no? De esta manera curviada, como se hace hasta para los puentes, para otro tipo de estructuras que son de mayor envergadura, ¿no? Pero no se pudo realizar porque el cliente, la entidad pública, no quería invertir mucho este tipo de estructuras y quería hacerlo un poco más práctico y considerar estructuras que estén en el mercado, no mandar a realizar a las industrias, ¿no? Pero no, nosotros habíamos planteado esta estructura. Se ve bien, sí, se ve bien, o sea, se ve algo que no vas a encontrar todavía esta estructura diseñada, no lo vas a encontrar en las coberturas de los estadios, pero obviamente requiere también un poco más un poco más de que puedas tú hacer la capacidad de la estructura un poco más costosa, ¿no? O sea, eso es lo que tiene esta estructura, un poco más costosa, uno por el tema de que lo tienes que hacer prefabricados, mandar a las industrias que lo confeccionen de acuerdo a tus medidas, de acuerdo a tus espesores y el ángulo de rolado que tenga la curvatura y el radio necesario. Entonces, eso genera costo. Y obviamente por ese tipo no se aceptó la estructura, ¿no? Pero hubo ciertas condiciones que obviamente no se llegaron a concluir. Uno, por el tema de que ellos querían estructuras más prácticas que encuentren materiales del mercado, no, la cual para el diseño que ellos pedían y para la propuesta que nosotros hacíamos, no podíamos controlar con estructuras del mercado para esa longitud que podríamos cubrir desde el piso. Ahora, anclar desde el muro existente hubiese sido más rápido y más fácil. No hubiésemos pedido, obviamente, realizar estructuras prefabricadas, pero la construcción del concreto, la historia, la antigüedad del concreto ya no cumplía su vida útil y no se podía anclar realmente, ¿no? Entonces, eso a veces en muchos de los proyectos, lamentablemente no podemos hacer un proyecto que no cumpla su función estructural, aunque de repente queramos, aunque de repente queramos satisfacer la necesidad de la población o de la entidad pública, pero no se puede en muchas ocasiones. No se puede, uno por el diseño que se requiere y otro por la cantidad y la envergadura del proyecto, ¿no? Entonces, a veces nos retenemos un poco y preferimos no ingresar con proyectos que son muy débiles, proyectos que no cumplen o de repente te pueden decir baja la calidad del perfil o también te pueden decir hay que bajar el costo del material, pero eso incluye que puede haber accidentes, pérdidas de vida durante el proceso, ¿no? Entonces, nosotros no aceptamos esas condiciones y obviamente el proyecto no tuvo su aprobación al final, ¿no? Porque el costo que ejercía era elevado y no podía hacerse con materiales del mercado. En este caso, este tipo de columna arqueada, que no lo podías encontrar, sobre todo las bridas no estaban dentro del mercado, entonces obviamente tenía que mandarse a hacer, ¿no? Entonces, también tenemos el arrostreado dentro de esto, pero el arrostreado obviamente te va a servir para controlar los efectos de el pandeo que puede tener el techo, ¿no? En este caso. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un extrude
y vamos a correr este proyecto para ver, para que vean, obviamente, para que analicen, para que se vea a cuánto de su capacidad estas estructuras funcionan, ¿no? Mm, Los comentarios que nosotros hacemos de los proyectos realizados son comentarios rápidos, no son comentarios tan introductorios porque necesitan un poco más de tiempo, la cual si ustedes tienen alguna consulta o duda pueden dejarnos. Recuerden que pueden contactarnos por el medio de nuestro canal. Entonces, no hay problema por esa parte. Vamos a quitarle el techo y lo vamos a seleccionar también el tema de seleccionar propiedades y vamos a seleccionar el tema de juegos. Como se ve en el tema de la estructura, obviamente se cumple con la estructura teniendo ciertos pasos, ciertos perfiles que obviamente no cumplen, pero dentro del diseño se aumenta, se proyecta y eso se controla, ¿no? Por ejemplo, y es igual, todavía se puede disminuir, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando dentro de esto eh, con ratios y está trabajando obviamente con el tema de sus capacidades de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el que ya está trabajando con 7, está trabajando con 11, o sea, que eso quiere decir que yo lo puedo bajar, ¿no? Puedo bajar todavía a un material menor. Y lo puedo bajar a un material menor y obviamente esto, por ejemplo, yo lo puedo ver también en porcentajes. Vamos. Entonces, ya lo podemos ver en esa parte, ¿no? Vemos que la estructura está trabajando, pero lo podemos bajar, pero ha habido ciertas complicaciones con el tema de bajarle la capacidad de trabajo o utilizar un material más de menor dimensiones, de menor grosor, la cual, por ejemplo, este está trabajando al 78%, obviamente está bien arriba, ¿no? Pero estas partes, obviamente, sí normal, estamos bajos y así están la mayoría de las estructuras que han quedado al final. Pero cuando tú ciertas puedas cambiar uno de estas, vas a romper en esta, ¿no? En el caso de esta estructura que estoy trabajando con un esfuerzo mayor, cuando tú lo bajes el perfil, es decir, si yo lo bajo la dimensión del perfil a este va a llegar hasta el 100%, no, no sería convenible, ¿no? En otro caso sería trabajar todo con un solo perfil, pero a mí no nos conviene por el tema del peso ejercido al final de la estructura. Entonces, no, en el tema del análisis no lo veíamos factible, ¿no? Y así podemos verificar todos. Por ejemplo, ahí tenemos algunas que igual no están trabajando tan bien, pero eso obviamente lo podemos controlar, ¿no? Lo podemos controlar.
Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la animación de esta estructura, no voy a hacer en 3D mejor para verificarlo más. Aquí lo estamos modelando obviamente por el peso propio, pero nosotros vamos a hacer por la sobrecarga. Ahí vemos por la sobrecarga. También lo vamos a hacer por la carga del viento. Veamos por la carga del viento cómo trabaja con la carga del viento 2. Eso quiere decir que va en otra dirección, sino que está un poquito pesado. Solo quería el viento cuando ingresa el viento 2, ¿no? Pero veamos el viento 1. También lo podemos ver con el esfuerzo sismo en X. Vamos a verlo con el sismo en X. Vamos a verlo por el sismo en X y obviamente lo voy a hacer en 3D para que se vea mejor. Eso sería en cuanto, por ejemplo, al sismo en X, ¿no? Y está trabajando obviamente en la fuerza en X porque el eje X está en esta parte, ¿no? Eso no debería cambiar. Por ejemplo, la estructura tiene que moverse sí o sí en ese eje, ¿no? Y vamos a comprobar en el eje Y, por ejemplo. Eso, por ejemplo, sería en el eje Y. Y obviamente está trabajando en el eje Y, ¿no? ¿Por qué? Porque el eje Y obviamente tendría que ser en esta dirección, ¿no? Y lo vemos que está trabajando en el eje Y, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el diseño obviamente sí está esforzándose en los ejes adecuados. Ahora, hay parte de esta estructura obviamente que está trabajando simplemente con el tema de las correas, y no tiene el tema de la columna arqueada. Entonces, se ha trabajado de esa manera, ¿no?
Esto es respecto a los comentarios de este diseño y muchas otras cosas que se puede hablar, pero, o sea, nosotros hacemos un comentario breve respecto a los diseños y no esperando que tenerles y darles algunos datos respecto a los análisis que se viene haciendo, ¿no? Un saludo cordial para todos, nos vemos en un próximo video. Soy el ingeniero Neisser Balance Pública Marreros, especialista en sistemas de análisis estructural. Nos vemos en un próximo video. No se olviden de seguirnos, no se olviden de compartir y también pueden comentar respecto a nuestra información relevante y hacer sus preguntas que uno de nuestros profesionales podrán responderles de acuerdo a su consulta relevante. Un saludo cordial para todos. Nos vemos en un próximo video.